Bueno, vamos a orar vamos a orar para empezar y ya los que se vayan, metiendo, pues vamos ahí eh, viendo, ¿ok? Vamos a orar. Pues Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, porque podemos ver tu mano preciosa, Señor, en nuestras vidas, porque no nos dejas solos, Señor. Y sabemos que tu fidelidad, Señor, es la que nos sostiene y la que nos tiene en este lugar, Señor. Te damos gracias porque estamos a nada de acabar este cuatrimestre, Señor. Y sé que para muchos esta materia fue un reto, Señor, pero yo estoy muy feliz, Padre, de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos, porque sé que son personas que te aman, Señor, que te buscan y que cada paso que ellos dan en ti, Señor, son cosas que no regresan vacías, Señor, y que tú vas a ayudarles, Señor, a poder seguir creciendo, Señor, en que puedan estudiar tu palabra de una manera más intensa, Señor, que tú les vas a dar las habilidades para que ellos puedan compartir en cualquier escenario en el que se encuentren, Señor, sea en una célula, en, en un, en una consolidación, Señor, en una misión o si tienen el privilegio, Señor, de poder pararse frente a un púlpito y compartir tu palabra, Señor, que tú los vas a, tú les vas a ayudar, Señor, y que tú vas a poner la gracia, el favor y la sabiduría, Señor, para que cada uno de ellos pueda hablar tu palabra, Señor, de una manera íntegra, cuidando que nuestros corazones y nuestras emociones no sean lo que gobiernen, Señor, cuando nosotros hablemos de ti, sino que sea tu verdad, Señor, que sea tu palabra de manera, pues, íntegra, Señor, que de verdad podamos proclamar tu verdad. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Te pido que tú los ayudes, Señor, a desarrollar esta predicación, que tú llenes de paz su corazón, Señor, que ellos puedan estar tranquilos en ti y que puedan disfrutar, Señor, el poder compartir tu palabra. Te damos gracias y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, habíamos dicho que teníamos de 10 a 12 minutos, ¿verdad? Para, para compartir. Eh, vamos, pero tenemos tiempo. Al fin que hay chance. Vamos a hacerlo despacito, tranquilos, no estén nerviosos. Lo que les había comentado la clase pasada, traten de leer lo menos posible, no para que eso les genere como un miedo, sino lo que estudiaron, ustedes explíquenlo como si estuvieran platicando con su esposo, con sus hijos, con alguien, ¿verdad? De la iglesia, que sea algo así como un poquito más orgánico. Y pues que Dios los bendiga. ¿Ok? Itza Claudia, empecemos contigo. Ay, ay. Ánimo, ánimo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Itza Claudia. Tengo el privilegio de poderles compartir la palabra de Dios y pues vamos a orar para que Dios ponga su palabra en mi boca y Señor, te pido, mi Dios, que tú seas, Señor, hablando a través de mí, que no sea yo, sino tú. Prepara, Señor, los corazones de las personas que lo van a escuchar y que esta palabra tuya, Señor, no regrese vacía y que pueda, Señor, como hemos estado leyendo ahorita en Apocalipsis, que el que quiera, el que tenga oídos que oiga. Y te pedimos, Señor, que tú seas en cada uno de nosotros compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el tema que yo traigo se llama la palabra de Dios. Esta enseñanza
pues se basa en lo que es la palabra, ¿verdad? Lo que es la Biblia, que también la podemos llamar las Sagradas Escrituras y está contenida en la Biblia. La Biblia, pues sabemos que está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda la Biblia consta de 66 libros, 39 son del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Pues antes la palabra de Dios se escribía en pergaminos y pues era muy difícil para su lectura o para poder buscar algún tema que se pudiera desarrollar. Por eso la palabra se ha dividido en capítulos, en libros, en capítulos y a su vez en versículos para mejor entendimiento y para nosotros, ¿verdad? Entonces, como les decía yo, la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento inicia con la creación de Dios, su relación con el pueblo de Israel y todo lo que pasó con su pueblo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento inicia con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde se narra su obra, su muerte, su resurrección y termina mostrándonos cómo va a ser su segunda venida. Entonces vemos que a través de la palabra de Dios, conocemos el amor que Dios nos tiene. Nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, pues desde el inicio de la palabra está mencionando, ¿verdad? Simplemente lo podemos constatar donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también podemos decir que Jesús está desde el principio, porque en el libro de Juan dice, ¿verdad? Que el verbo era Dios, es Dios, ¿verdad? Y que Él fue, el verbo era nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo. Entonces podemos ver que la creación fue a través de su palabra. Y así, ¿verdad? Podemos ver que, que la palabra de Dios nos muestra su amor, su salvación y lo que mejor quiere para nosotros. Y como les decía yo, la palabra está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos sabemos que para que haya un testamento tiene que haber beneficiarios, ¿verdad? ¿Y quiénes somos los beneficiarios de la palabra? Pues nosotros la palabra que Dios está escrita ahí es para los que creen en Él, es el requisito. Para poder heredar todo lo que contiene la Biblia, se necesita que nosotros creamos en Dios, creamos en su Hijo Jesucristo y podamos apropiarnos de su palabra. Pero ¿cómo podemos saber qué dice la Biblia? Pues lo vamos a saber a través de irla leyendo, escudriñándola, porque si no la leemos, pues ¿cómo vamos a saber lo que Dios los beneficios que Dios nos da? Y la Biblia contiene tantas cosas para nosotros y hay muchas promesas, hay muchas cosas. Para eso, para ir adentrándonos más en lo que es la palabra de Dios, vamos a leer el versículo en segunda de Timoteo, el versículo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, pues en la palabra dice ahí, ¿verdad? En el versículo dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Fíjense que la palabra inspirada solamente en este versículo se encuentra en toda la Biblia. En ninguna otra parte de la Biblia podremos encontrar esta palabra. Y dice que inspirar quiere decir, se divide en el griego, que quiere decir, se divide en varias palabras, pero es Dios y un soplo
soplo de vida. Entonces, ahí vemos cómo para que se escribiera la escritura para la Biblia, necesitó Dios inspirar a las personas para que escribieran lo que Él quería que nosotros supiéramos. Y así es que a través de los años Dios fue inspirando a personas para que escribieran su palabra, desde su creación, como les decía, hasta el término de la Biblia, que es anuncia la segunda venida. Entonces, nosotros podemos ver que si es inspirada por Dios, nosotros podemos sentir esa convicción de que es verdad, que no debemos dudar nunca de que la palabra se va a cumplir, de que si nos da promesas se van a cumplir, pero también vemos que a través de la palabra de Dios nos va a dar enseñanzas. Ahí en el versículo dice que la escritura es inspirada por Dios, pero también que va a ser útil para enseñar. Entonces aquí Dios nos muestra, a través de su palabra nos enseña cómo ser verdaderos hijos de Dios, nos enseña de su amor, nos enseña quién fue Cristo y quién es y quién sigue siendo. O sea, a través de esas enseñanzas aprendemos tantas cosas. Y como en una ocasión yo decía que entre más aprendemos, de más nos enseñan de Cristo, más nos enamoramos de Él, ¿verdad? Cuando conocemos sus atributos, conocemos todo lo que es Él, pues nos vamos apropiando más y queremos saber más y más. Por eso, pero tenemos que leer la palabra, apropiarnos de ella. Y luego también dice que es útil para redarguirnos. Bueno, redarguirnos es, ahora sí que nos lleva a reflexionar cuando estamos mal, pero ¿quién es el que nos ayuda a hacer eso? Bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo hacemos verdaderamente, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos actuando mal. El Espíritu Santo nos ayuda ahora sí que a darnos cuenta cuando le estamos fallando a Dios, y sabemos que la sabiduría de Dios es cuando la sabiduría inicia con el temor a Dios, y el temor a Dios es hacer las cosas agradables a Él. Entonces, si estamos haciendo las cosas agradables a Él, pero si no, el Espíritu Santo, no sé, ¿verdad? Yo sé que todos nosotros en determinado momento, cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos pecar tan fácilmente. Y si pecamos y llegamos a algo, luego sentimos, ¿verdad?, que no está bien, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que pedir perdón y seguir el camino que Dios nos ha dado. Para esto nos vamos a ir en Juan 16, 7, Juan 16, 7, que dice, entonces dice, ay, todavía un poco no me veréis y de nuevo un poco me veréis porque yo voy al Padre. Ay, creo que redarguir 10. No, hombre, perdón, dice, pero yo os digo, es el 7 y el 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que el Espíritu Santo, Dios lo envía para que nos convenza de que somos pecadores, que estamos pecando. Y eso mismo nos va a llevar al arrepentimiento y volvernos a Dios. Y también en otra parte, dice que también es útil para corregirnos.
Dios nos corrige a través de su palabra. A través de su palabra nos va diciendo qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos. Pero como les decía, lo principal es que leamos la palabra, porque podemos tener la mejor herencia, pero si no leemos, de nada nos va a servir. Lo más importante de todo esto es conocer la palabra, pero no nada más leerla, sino meditarla, apropiarnos de ella. Ahora sí que tenemos que escudriñar las escrituras. Y eso nos dice en Hebreos 12:6, que nos dice en Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así es que nosotros, cuando Dios nos corrija, nosotros debemos de sentir gozo, porque sabemos que nos ama, porque si no nos corrige, el que no corrige al hijo es que no lo ama, y vemos las consecuencias cuando no hay corrección. Entonces, cuando aquí dice, ¿verdad?, que Dios nos ama y por eso nos corrige. Así es que seamos sensibles a la corrección, no nos aferremos a que somos perfectos, sino que Dios nos es el que nos va a ir perfeccionando. Y luego también dice que va a ser útil para instruirnos en justicia. Miren, muchas veces nosotros hemos oído que dice, yo no sé cómo ser padre, yo no sé cómo ser un líder, yo no sé cómo ser esposo, y así en muchas cosas que dice que no saben cómo hacer, porque no han leído la palabra, porque ahí en la palabra de Dios hay mucha instrucción para cada uno. Lo podemos ver en los proverbios, lo podemos ver en las cartas paulinas, de cómo dice, habla a los papás cómo portarse, hasta los esclavos, cómo los instruía, cómo ser. Entonces, nosotros debemos leer la palabra y ver, ahí buscar, que queremos cómo ser madre, ahí dicen proverbios, que cómo vamos a corregir, que cómo vamos a hacer, ahí está en la palabra. Entonces, nosotros debemos ser muy, muy sensibles a la voz de Dios. Y aquí vemos que nosotros esto todo lo podemos aplicar en nuestras vidas, porque Dios nos ayuda, ¿verdad? Y nos invita a conocer su palabra, porque con ella nos va a ir educando, nos va a ir guiando, nos va a ir preparando, nos va a ir enseñándonos. Y fíjense que el que cumplió cabalmente toda la escritura fue nuestro Señor Jesucristo. A él la cumplió cabalmente toda, y gracias a eso pudo darnos salvación. Entonces, nosotros debemos ser imitadoras de Cristo para poder agradar a Dios y nunca perder más la salvación. Ya Él nos dio, ¿verdad?, la salvación. Y sabemos que Dios nos da un ejemplo de humildad, de amor, de servicio, y todo eso lo tenemos que imitar de Cristo. Entonces, pues yo los invito a todos a que escudriñemos la palabra. Oramos para terminar. Pues, Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú quieres lo mejor para nosotros, porque quieres que estemos contigo en la eternidad. Así es que te damos honra, gloria y alabanza en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Itza Claudia. Vamos a seguir con Mayra. Buenas noches. Bueno, pues mi nombre es Mayra y bueno, pues durante esta enseñanza vamos a poder ver las características para ser mejores soldados en Cristo.
Pues bueno, Señor, te pongo este tiempo en tus manos, Señor, por algo. Bueno, tú me has puesto en el corazón este tema, Señor. Sé que es un tema que a veces no nos gusta escuchar o se nos hace difícil, pero bueno, yo quiero ser un instrumento, Señor, quiero ser obediente a ti, Señor. Lo pongo en tus manos, Espíritu Santo, ayúdame a predicar esta palabra que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo le puse a esta prédica, cómo ser buenos soldados en Cristo. El versículo que yo tomé de base, bueno, pues fue Efesios 6, de 12 y 13, que dice la palabra de Dios así, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, pues yo quiero empezar, ¿verdad? Preguntando, ¿verdad? Si tú estás listo para la guerra. A lo mejor si estamos poco tiempo, ¿verdad? En el camino de Cristo, bueno, pues te vas a preguntar, pues, ¿cuál guerra? Se supone que estamos en Cristo para, pues, a lo mejor estar en paz, a lo mejor buscar el bienestar de las personas. Tal vez en parte puedas tener razón. Sin embargo, hoy quiero, ¿verdad? Darte esta palabra porque nosotros vamos a entender que nosotros en el diario andar de nuestra vida estamos en una batalla para la cual hemos sido llamados, ¿verdad? Desde el momento que aceptamos que Cristo gobierne en nuestra vida, en nuestro corazón. Esta guerra es real, es latente y existe, ¿verdad? Y que, bueno, quiero invitarte, ¿verdad? A que abras, bueno, tu mente, tu corazón para esta palabra, porque a veces es muy difícil entender esto porque no lo vemos físicamente, pero es algo que está ahí, ¿verdad? Por algo, bueno, pues Dios nos manda, ¿verdad? A prepararnos y bueno, pues durante esta prédica, pues vamos a tratar de entender cómo Dios nos prepara para esta guerra. Bueno, también tenemos que entender que a veces creemos, ¿verdad?, que las situaciones difíciles de nuestra vida, pues, o estamos en contra de las personas o de las circunstancias. Quiero decirte que nuestro enemigo se llama Satanás y tiene un nombre, ¿verdad? Y lo tenemos que tener siempre muy en claro, porque es el objetivo de esta guerra, ¿verdad? Como dice la palabra, lo vuelvo a repetir, porque tiene que ser muy claro. Si estamos contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Eso no lo podemos ver físicamente, pero está ahí, ¿verdad? Dicen los aires. Entonces, dice que esta batalla no, ¿verdad? No es contra las personas. A veces Satanás utiliza a estas personas, muchas veces muy cercanas, a veces incluso nuestros hijos, nuestros esposos, ¿verdad? Las personas que nos rodean en nuestro trabajo, pero no es en contra de ellos, es tal vez lo que hay detrás de esas personas. Y recordemos que si son hijos de Cristo, no podemos, ¿verdad?, ser poseídos por ninguna entidad, pero sí podemos tener esa influencia, ¿verdad? Del diablo Satanás es muy sutil, ¿verdad? Para poder tergiversar algunas situaciones. Por algo le llaman el padre de mentira y eso lo tenemos que tener siempre, ¿verdad?, en el objetivo. A veces, como lo decía en un principio, a muchos hermanos, incluso en Cristo, que tenemos ya algún tiempo, tenemos miedo pues, de abordar este tema porque pues, son situaciones espirituales y puede darnos temor, ¿verdad? Pero yo quiero hoy también recordarte que nosotros somos linaje escogido, somos hijos amados, ¿verdad? Y si tú y yo lo creemos, pues nada nos va a pasar, ¿verdad? Isaías 54:17 nos dice a la letra, dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Imagínense esta hermosa promesa que debemos tener siempre en nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios pues no va a permitir que a un hijo, ¿verdad?, le pase algo, ¿verdad? Aunque nos mande a la guerra, porque somos llamados a eso, pues Cristo, ¿verdad? Y nuestro Padre, pues siempre va a estar con nosotros. Bueno, pues como te decía, ¿verdad? A pesar de todo esto, dices, híjole, pues si Dios me está mandando a esta situación, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Bueno, nuestro Padre nunca nos enviará a la batalla ni solos o sin protección.
y nos insta a que conozcamos y que portemos, ¿verdad? Una armadura, que la conozcamos y que nos la pongamos, ¿verdad? Porque a veces la conocemos, pero no nos la ponemos. Entonces, quiero que recordemos lo que el apóstol Pablo en Efesios 6:13 nos dice, bueno, por tanto, tomad la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿verdad? Estar firmes. Ahora, quiero hacer un poquito de contexto de este versículo, ¿verdad? En el tiempo en que fue escrita esta carta, bueno, pues en ese momento, pues el imperio, el ejército más poderoso, ¿verdad? Más aguerrido, más grande de la antigüedad, pues era precisamente el romano. Entonces, bueno, Pablo quiso, bueno, pues hacer, ¿verdad? Una comparación con los soldados, ¿verdad? Para que las personas de Éfeso pues pudieran entender, ¿verdad? Cómo tenían que estar preparados para esta guerra espiritual. De algún modo, ¿verdad? Hacer una cierta comparación. Entonces, para que ellas pudieran sentir que iban bien equipados a esta guerra, al igual que los soldados romanos. Si alguna vez hemos tenido la oportunidad de ver una imagen de un soldado romano, bueno, pues vamos a poder observar que los romanos pues llevaban ciertas cosas en su cuerpo, como el casco, como la coraza, los cinturones, la espada, el escudo, ¿verdad? Y por supuesto, estos soldados caminaban largas distancias, ¿verdad? Porque acuérdense que si alguna vez leímos historia, bueno, pues fue un imperio que se expandió prácticamente por toda lo que es el mundo antiguo. Entonces hacían grandes caminatas y una de las cosas más importantes también para ellos no solamente era el escudo o la espada, sino también sus sandalias. Entonces todo esto conformaba, ¿verdad? Tenía un sentido para el soldado, cuidaba ciertas partes esenciales del cuerpo, ¿verdad? Para que él pudiera, ¿verdad? Continuar en esta batalla, en esta expansión del evangelio. Bueno, cada una de estas en lo espiritual, bueno, pues tiene una función, a lo mejor tú ya lo sabes, pero a mí me gustaría pues abordar cada una de estas y a lo mejor pues darle una breve explicación. El casco, por ejemplo, el casco o yermo de la salvación, ¿verdad? Nosotros no lo tenemos que poner, ¿verdad? Precisamente para recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y entregar nuestros pensamientos o alinearlos, ¿verdad? A lo que es Cristo, ¿verdad? No podemos divagar o no podemos ya tener pensamientos, ¿verdad? Que de pecado, ¿verdad? O que no provengan de Dios. La coraza de justicia, por ejemplo, bueno, pues nos protege nuestro corazón. Recordemos que también el enemigo, ¿verdad? Va a querer, ¿verdad? Desviarnos hacia otras cosas, pues de pecado. Pero recuerden que la obediencia, ¿verdad? Nos protege de ser heridos por el pecado. Entonces, por eso, ¿verdad? Dios nos instruye a que nos pongamos la coraza de la justicia. Ahora, el cinturón de la verdad. En el caso espiritual, bueno, en el caso de los romanos, ¿verdad? Ellos necesitaban proteger la parte de atrás, ¿verdad? La parte baja de su espalda, lo que se le decía lomos. Y bueno, pues ellos amarraban, ¿verdad? Pues ciertas telas para poder proteger sus lomos. En el caso de espiritual, pues este cinturón debe ser de la verdad. Nosotros tenemos que ceñir nuestra cintura con la verdad de Cristo. ¿Sí? Del Señor, porque obviamente nuestro mundo está descarrilado, nuestro mundo pues está gobernado por Satanás. Entonces, bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, que siempre ver la verdad de Cristo. El siguiente instrumento es la espada del Espíritu. Obviamente nosotros sabemos que la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Que como lo dice la palabra misma, ¿verdad? Es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que hiere hasta los tuétanos. Entonces, pues bueno, es importante conocerla para poder tener siempre esta arma, ¿verdad? Con la que Cristo, ¿verdad? Venció, ¿verdad? En la tentación, ¿verdad? A Satanás, justo con la palabra. El escudo de la fe, bueno, pues en ese tiempo, también los soldados llevaban un gran escudo que cubría de la cabeza a sus pies. Estos eran de cuero y cada vez, ¿verdad?, que salían a batalla lo cubrían con agua. Espiritualmente hablando, nosotros también tenemos que cubrir este escudo de la fe con el agua de la palabra, ¿verdad? Para que pueda fortalecerla. De hecho, los soldados romanos,
tenían, ¿verdad? Este tipo de escudo, lo mojaban, ¿verdad? Para que se hiciera duro y pudieran resistir estos dardos de fuego que enviaban los enemigos. Obviamente, pues les servía por la dureza, pero también apagaban estos dardos. Así también nuestra fe, ¿verdad? Va a ayudarnos, pues, a apagar esos dardos de fuego, esas cosas que pueden venir el enemigo. Si nosotros estamos bien cimentados en nuestra fe, si nosotros leemos la palabra, si nosotros estamos constantemente en una relación con Dios, pues el enemigo difícilmente va a poder llegar a nosotros. Está las sandalias del Evangelio de la Paz. Quiero recordarles que, bueno, pues la paz es un atributo de la persona y un carácter del Señor. Esto también viene en Gálatas 5:22. Paz significa unidad y plenitud, es decir, si nosotros llevamos el Evangelio, ¿verdad? Significan buenas noticias, ¿verdad? Es el perdón de los pecados y el acceso a que Dios, o sea, poder tener una relación con Dios. Entonces, bueno, pues todas estas cosas nosotros tenemos que ir equipando y entendiendo que cada una de esas cosas nos va a proteger en un área de la vida y nos va a permitir seguir expandiendo el reino de Dios, ¿verdad? Ok, bueno, pues ahora quiero decirles que no solamente son los instrumentos, sino que también nosotros tenemos que tener, digamos, ciertas características para poder hacer esta guerra espiritual. Nosotros tenemos que entender que también Dios nos pide, ¿verdad? Estas características, al igual que los soldados romanos eran especialmente seleccionados para eso, o sea, no escogían a cualquier persona, ¿verdad? O sea, no escogían a una persona débil, no escogían a una persona temerosa. Nosotros así tenemos que estar bien cimentados en que nosotros somos estos hijos del rey, ¿verdad? Y que nosotros no somos cualquier persona y que nosotros podemos realizar esta batalla, ¿verdad? Y que tenemos que tener ciertas características como la obediencia, la lealtad, la disciplina, la organización y la eficacia, ¿verdad? Esto, al igual, estas son características que pedían en un soldado romano. Ahora yo quiero platicarte brevemente por el tiempo, ¿verdad? Que bueno, pues todas estas características también las aplicamos en nosotros en esta batalla espiritual y que están sustentadas en la palabra también. Por ejemplo, ser obedientes está en Romanos 8:14-16, donde dice que, bueno, pues todos los que viven en obediencia al Espíritu son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener esta identidad, ya lo decíamos al principio. Nos pide que seamos leales o fieles. Lo podemos encontrar en Santiago 2:17-22 o Deuteronomio 5 del 8 al 10. Nos pide ser disciplinados, ¿verdad? En segunda de Timoteo, pero 1 al 7, perdón, donde dice que, bueno, pues nosotros tenemos que dominar, ¿verdad? Nuestros propios sentimientos, nuestro propio carácter, ¿verdad? Porque ya no somos de nosotros, sino nosotros pertenecemos a Cristo. También nos pide ser organizados. No podemos andar por la vida haciendo cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y nos pide que también nosotros seamos organizados porque no podemos hacer las cosas desordenadamente. Ya estamos hablando de una guerra, de una batalla. Entonces, y nos pide, por supuesto, estar preparados en todo tiempo y estar firmes en la fe. O sea, siempre tener muy sustentado nuestra fe, nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en realidad nosotros cada día tenemos que salir a la batalla, tener, ¿verdad? Muy presentes lo que somos en Cristo, que no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y que cada día tenemos una hermosa oportunidad de conocer más de nuestro Cristo, de cómo servirlo como sus soldados, pero ser esos soldados aguerridos, esforzados y valientes que Él nos pide, o sea, tener esa identidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que salimos a la batalla siempre vencedores, ya que tú y yo, ¿verdad? La batalla ya la tenemos ganada, ¿verdad? Satanás está vencido porque Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Murió por nosotros, por ti, por mí. O sea, no tengamos temor, ¿verdad? Cristo nos da la victoria, pero debemos de ser capaces de desarrollar esta gran comisión que se nos ha encomendado, ¿verdad? Yo te invito a reflexionar esta noche
¿Qué clase de soldado quieres ser? ¿Verdad? ¿Quieres ser de los que se quedan atrás? ¿Quieres ser de los que huyen o quieres ser de los que van enfrente, verdad? Con todo, ¿verdad? A cumplir este gran trabajo que Dios nos ha dado. Ser capaz de arrebatar almas del enemigo, de las garras, de la oscuridad, de las tinieblas. Vístete de la armadura de Dios, ¿verdad? No podemos quedarnos en casa, ¿verdad? Cruzados todo el tiempo. Cristo viene pronto. Gracias. Amén, muy bien. Muchas gracias, Mayrita. Vamos a seguir con Miguel, nada más, Miguel, prepárate, denme un momentito, ahorita regreso. Y recuerden que tienen que estar tomando apuntes de las prédicas de sus compañeros. Esa va a ser la asistencia el día de hoy. ¿Ok? Por si, perdón, sé que no les había dicho, pero pues, para que... No, no, esas dos. Les pueden faltar dos nada más, pero las demás sí las quiero. Nada más denme un chirris y ahorita regreso. ¿Sí? A ver si quieren les paso el versículo, el mío es Efesios 6, 12 y 13. Sí, pero quiere que apuntemos lo que dijeron en sus prédicas y pues Ay, no Yo lo no hago. la de todo lo dicho tampoco. De No. todos como la vez pasada y pues aunque me dé los versículos, Ujú. no anoté lo que tú dijiste. Lo que dije. Es que ya tampoco de dicho no noté todo. Pues Nada más Es no. que algunos versículos. Sí, dijo. y no es que anotemos los versículos, sino que fue lo que hablaron de esos versículos. Listo. Ay, híjole. Ahora sí, Miguel, adelante. Ok, pues buenas noches. Yo he titulado mi predicación, Yo voy a él. Segunda de Samuel 12:23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este pasaje es el rey David hablando después de que murió su hijo. Y David había cometido un gran pecado. David, en el capítulo 11, narra la historia de David y Betsabé. David había cometido un gran pecado porque cuenta este capítulo, este pasaje de David y Betsabé, que David en una ocasión sale al pórtico, al balcón de su palacio y ve a una mujer hermosa que se estaba bañando y la toma para él. David pregunta por ella y le dicen que es una mujer casada, el nombre de su esposo, Urías. Aún así, David no le importó y tomó a esa mujer, y esa mujer queda embarazada
después de tener relaciones con el rey David. Entonces, el rey David manda a su esposo, a Urías, lo manda al frente de la batalla, a lo más peligroso de la batalla. Entonces, ahí David también ordena que lo dejen solo para que muera en la batalla. Y así pasa, David comete este pecado de tomar a una mujer, de cometer adulterio, y aparte comete el pecado de homicidio. Manda matar al esposo de esta mujer y la toma para él. Y David sigue su vida tranquilamente, más Dios, pues no le agrada el pecado. Entonces Dios lo que hace, envía al profeta Natán para confrontar a David. Y entonces el profeta Natán le cuenta una historia a David. Le cuenta una parábola que dice que había dos hombres, uno rico y uno pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, mucho ganado, muchas vacas, y el hombre pobre nada más tenía una sola oveja que la cuidaba como si fuera su hija. Dice que una ocasión llegó una persona con el hombre rico y él le quiso ofrecer, porque era lo que se acostumbraba en esas épocas cuando llegaba una visita, hacerle una cena, una comida, un banquete. Entonces el hombre rico va y toma la oveja del hombre pobre, su única oveja, y la sacrifica para ofrecérsela al visitante. Al escuchar esta parábola, el rey David se indigna y dice, ese hombre es digno de muerte. No debió haber hecho eso. Entonces el profeta Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Ese hombre que tomó esa oveja, eres tú. Entonces ahí David recapacita, ahí es cuando David es confrontado por Dios y recapacita y, y se da cuenta que él ha cometido un pecado y es muy afligido. Mas el profeta Natán le dice que Dios lo ha perdonado, que él no morirá, pero que sí va a haber consecuencias de ese pecado. Y la consecuencia de ese pecado es que el niño va a morir. ¿Sí? Recordemos lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, pues ahí David sabe las consecuencias que va a tener su pecado. Y más adelante cuenta que el niño enferma, Dios manda una enfermedad a ese niño enferma gravemente y David pues está muy afligido porque pues amaba mucho a ese hijo, pues amaba mucho a Betsabé, a la mamá. Entonces el niño enferma gravemente y David entra en un estado de arrepentimiento y empieza a clamar a Dios y se postra y ayuna. Y los consejeros, los ancianos del rey David, al verlo así tan afligido, y pues le dicen, hey, rey, señor, usted tiene que comer, tiene que alimentarse, y él no, dice, no, yo no quiero saber nada. Y él sigue así, en esa actitud de rogarle a Dios y pedirle para que salve a su hijo. Mas, sin embargo, dice este pasaje en el capítulo 12 que el niño muere. Al séptimo día, el niño muere. Entonces, aquí es cuando el niño muere, los ancianos, los consejeros del rey están muy consternados porque dicen, ¿cómo le vamos a dar la noticia al rey de que su hijo ya ha muerto? ¿Cómo le vamos a hacer si ahorita cómo está? Cuando se entere que el niño murió, ¿cómo se va a poner? ¿Cómo se irá a poner el rey cuando se entere de esta noticia de que el niño ya ha muerto? Entonces David, al verlos murmurar, intuye que el niño ha muerto y les pregunta, ¿el niño ha muerto? Y ellos le contestan, sí, el niño ya murió. Entonces David lo que hace es levantarse, cambiar su ropas limpias y pide que le den de comer. Y eso se se les hizo muy extraño a los ancianos, a sus consejeros, se les hizo muy extraño y le dicen, Señor,
Mientras el niño aún vivía, tú no querías comer, estabas postrado, y ahora que ha muerto, te levantas tranquilamente, te levantas como y te cambias tus ropas y pides de comer. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? Y aquí es cuando David les dice lo que dice 2 Samuel 12:23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía que él ya no podía hacer nada por su hijo. Su hijo había muerto y ya todo lo que hiciera después era en vano. Su hijo ya no lo podía hacer volver él. Pero David sabía a dónde había ido su hijo. David sabía que su hijo ya estaba en el reino de los cielos. Y si nos vamos y vemos el pasaje, cuando en una ocasión Jesús estaba predicando en Mateo 19, dice que Jesús estaba predicando y le presentaron a unos niños para que los bendijera. Mas los discípulos se los impedían, no los dejaban que le acercaran a los niños. A Jesús, al darse cuenta de esto, les dice que dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. David sabía dónde estaba su hijo y sabía que su hijo no podía regresar, pero sabía que él podía un día estar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace David? David sabía que para poder él estar un día con su hijo en el reino de los cielos, tenía que reconciliarse con Dios. David había pecado grandemente, estaba separado de Dios porque él había pecado. Entonces es cuando David se arrepiente y se reconcilia con Dios. Busca la manera de reconciliarse con Dios, y lo que hace David para reconciliarse con Dios lo escribe en el Salmo 51. Y ahorita vamos a ver 5 principios que aplicó David en este salmo para reconciliarse con Dios y un día poder estar con su hijo. Primero, dice el Salmo 51, el versículo 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tenemos que nosotros reconocer que somos pecadores. Dice que si nosotros nos arrepentimos, Hechos 3:19 dice que si nos arrepentimos y nos convertimos, para que sean borrados nuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerios. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. De una u otra manera, por omisión o deliberadamente, hemos pecado. Entonces nosotros tenemos primero reconocer nuestros errores y que cada día pedirle a Dios en nuestro tiempo que tengamos con Él, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, el tiempo que nosotros hayamos escogido para estar en la intimidad con Dios. Señor, perdóname, Señor, si pequé por omisión, Señor. A muchas veces una palabra o un comentario que hacemos ofende a otra persona, y eso, o pecamos. ¿Me explico? Entonces, ahí nosotros, el primer paso que hizo David fue arrepentirse de su pecado. El segundo paso que hizo David lo escribe en en los primeros dos, en los siguientes versículos, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El Salmo 51, 1 y 2. Aquí lo que hizo David, pues pedirle ayuda a Dios. O sea, Dios es el único que puede perdonarnos sus pecados. Dios es el único que puede ayudarnos a reconciliarnos y a cubrir nuestra falta. Dios es el único que puede hacer eso.
tenemos que ser honestos con nosotros mismos y que nuestra confesión sea sincera, ¿sí? Ya una vez que nosotros nos arrepentimos, pedirle perdón a Dios y que nos ayude para no volver a cometer esos pecados y que nos libre de otros pecados. El punto número 3, dijo David en el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No solo se trata de pedir perdón, sino de pedir una transformación, que Dios nos cambie, que Dios nos transforme. Según de Corintios 5:17 dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, el tercer paso que aplicó, el principio que aplicó David fue pedirle a Dios que lo transforme y que lo ayude a ser una nueva persona. El principio número 4, cultivar un corazón limpio. El Salmo 51:10-12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice Hebreos 12:15 que raíz de amargura estorba para alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos algo ahí en nuestro corazón, algo que está, una raíz de amargura, eso impide que nuestras oraciones lleguen a Dios y aparte traen consecuencias para los demás, ¿sí? Dice también Mateo 15:19 que del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios y todo eso. Entonces, nosotros debemos pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, que lo purifique y que quite y deseche todas esas raíces de amargura o esos malos pensamientos, porque esos, mientras no tengamos un corazón limpio, no podemos estar reconciliados con Dios. Y el paso número 5 que hizo David fue compartir su experiencia. Dice el Salmo 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nosotros debemos ser un testimonio viviente. Todo lo que nosotros aprendemos de nuestros errores y cómo Dios nos ha ayudado a salir de nuestros errores y nos ha perdonado nuestros pecados, puede ayudar a otras personas. Nosotros debemos compartir la palabra de Dios, debemos enseñar a otros y ayudar a otros para que ellos también puedan reconciliarse con Dios. Es importante que nosotros seamos un testimonio viviente y podamos ayudar a otros a salir adelante. Al aplicar estos principios, nosotros podemos tener una vida más auténtica y más honesta y más cercana a Dios. Al aplicar estos principios, podemos experimentar la misericordia y el perdón de Dios y podemos crear una relación más profunda con Dios. Amén. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Magdalena, tienes tu micrófono apagado, Magda. Listo. Buenas noches, me llamo Magdalena. Hoy vengo a hablarles de la palabra del Señor. Yo voy a orar primero. Amado Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor, de reunión entre mis hermanos, Señor, y compartir la palabra, Señor. Padre eterno, que su palabra quede, Señor, en nuestros corazones, Señor, como clavos ardientes, Señor, y que la podamos llevar por obra, mi Dios. Solamente usted, Señor, nos guía, Señor, y nos habla a través de su palabra, Señor, nos fortalece, Padre maravilloso. Gracias le damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre, Señor.
Amados hermanos, pues yo voy a hablar de Josué, de la vida de Josué. Dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Yo como le puse el tema de las ordenanzas de Jehová y su respaldo, ¿verdad? Porque él ahí nos está dando una ordenanza, ¿verdad? Vemos un poquito más atrás, me voy en Josué 1, donde dice que aconteció la muerte de Moisés, ¿verdad? Y cuando muere Moisés, Josué era un allegado pues, a él, ¿verdad? Que él siempre hablaba con él. Entonces, cuando él murió, de 120 años, dice más atrás, ¿verdad? De que él oró por él, ¿verdad? Y vino un espíritu de sabiduría a Josué. Entonces, cuando él muere, Jehová le ordena que le iba a poner el pueblo bueno, ahora sí, a su responsabilidad. Entonces, como Dios nos conoce también y conocía su temor, yo pienso que a lo mejor no lo expresaba él y nosotros no lo expresamos, pero él nos conoce, nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros peros y peros, puedo, pero no puedo, ¿verdad? O que, pues esas trabas. Él conocía el corazón de Josué y le da la ordenanza, ¿verdad? Que le va a poner el pueblo en sus manos para que él los guíe a la tierra prometida que le había dado a Moisés. Y le dijo, y toda la tierra que pisares será la tierra de ustedes, ¿verdad? Entonces, él conocía el miedo, el temor, porque él conocía la gente, el pueblo que llevaba Moisés, rebelde, conocía pues ahora sí toda la rebeldía del pueblo, el comportamiento, que yo me imagino que dijo, pues si con Moisés renegaban, ¿qué voy a hacer yo? Yo, ¿verdad? Pues ahora sí que él era pues un ayudante o un servidor o un líder que traía Moisés. Entonces él sabía toda la rebeldía del pueblo. Entonces él tenía pues ese temor y Jehová lo sabía. Pero él le da la ordenanza, porque cuando él murió le puso sus manos y le vino un espíritu de líder, ¿verdad? Y Dios lo escogió para eso, porque sabía y lo preparó para llevar, ¿verdad? Él sabía todo el movimiento y el trayecto que llevaba Moisés. Entonces él en su interior tenía miedo y el Señor le da esa palabra, pero también le da la palabra donde le dice, mando que te esfuerces, que diera, pues yo creo que hasta lo último, ¿verdad? Y le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Él él nos respalda cuando nosotros tenemos miedo. Él nos da una ordenanza. Yo veo más adelante, o en el 5 dice, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Él está con nosotros en todo momento, cuando aún así tenemos adversidades, miedos, temores. Él dice, todo lo que se levante no prosperará. En la vida de Josué no iba a prosperar nada, en la vida de nosotros no prospera nada, mientras estemos dentro de los estatutos, porque también más adelante en el 8 dice, y nunca te apartes de tu boca de este libro de la ley. Entonces debemos de estar pegados, porque ahí está la promesa, está la ordenanza, pero está la promesa. O sea, no nos manda huérfanos a decir, haz esto, y pues ahora sí, hay como te salga, ¿no? Dice, yo estoy contigo, ¿verdad? Hay veces la enfermedad, hay veces hasta el enemigo nos hace tener miedo, nos hace tener temor, ¿verdad? En el caminar de nosotros los creyentes nos hace tener miedo. Entonces dice que él siguió las ordenanzas de Jehová y él lo sustentó, lo respaldó. Después se unió con Caleb y dice que ellos pues predicaron de la fe y siguieron con el pueblo y siguieron con el respaldo del Señor. En nuestro caminar es difícil.
Viene, yo al principio cuando entré a lo de la escuela, a través de una persona me dijo, no, no vas a poder, no va a poder, dice, porque mire, ese es para gente que sabe leer, que sabe mucho, que sabe de la tecnología y que sabe esto y que eso no es para usted ya está grande. Le dije, mire, si Dios me llamó a esta edad, pues a esta edad le sirvo, aunque sea para agarrar la escoba, pero yo le sirvo de algo, de todo esto que me ha puesto el Señor. Y si yo escuché esa convocatoria, es porque Dios quiso que así fuese. Así es que yo voy a entrar. Ahora sí que Él me da el respaldo. Dije, Dios, ahora sí, Señor, está en tus manos. Y gracias a Dios, si usted me ha escuchado mis lloros, y si esta mesita hablara, maestra, el Señor sabe, yo le he dicho, Señor, ayúdenme. No puedo. Y chillo, lloro, yo soy bien llorona y le lloro al Señor porque le digo, Señor, en mis fuerzas no puedo. El diablo, así me dijo el enemigo, Dios lo reprenda, ¿va? Porque no le hice caso. Entonces, aquí él tenía sus temores, Josué, y aún así con todo eso, escuchó la ordenanza de Jehová, pero también escuchó su respaldo, su promesa. Ya lo había visto en la vida de Moisés, que siempre el Señor estaba ahí con Moisés. Entonces dijo, ¿verdad? Pues él me va, vio que él estaba con él. Entonces nosotros vemos en nuestro andar como cristianos de que hay veces es la enfermedad, el desánimo, quizás hasta lo económico, porque a mí me pasa, ¿verdad? Hasta en lo económico, para pagar. Y digo, Señor, yo veo el respaldo del Señor. Veo el respaldo de que al que una u otra manera el Señor ahí está fiel, Él permanece fiel. Uno es el que falla, uno es el que dice, no puedo, hasta aquí llegué, hasta aquí esto, hasta aquí lo otro, es que no voy a poder. Uno, pero dice, mando que te esfuerces, o sea, tenemos que sacar lo último